¿Sabes lo que le ha pasado a los niños de este pueblo? Hace días que no responden mis llamadas. Bueno, mejor que no lo hagan, ¿no? Deben dejar que los niños se acerquen a mí. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí estamos hablando de niños porque se acaba de estrenar la nueva película de Zach Cregger, director de Barbarian. Estamos hablando de Weapons. La verdad es que una película que está siendo un gran éxito en el cine de terror, una gran sensación del año. ¿Y de qué va Weapons? Pues Weapons nos narra la historia de un pueblo donde los alumnos de una clase desaparecen misteriosamente la misma noche y exactamente a la misma hora, haciendo que todo el mundo se pregunte quién o qué está detrás de su desaparición. Bueno, pues Zach Cregger, director, como decía, de Barbarian, a su anterior película de terror que también agitó el avispero dentro del panorama del cine del género de terror, funcionó muy bien, no tanto como esta, hay que decirlo. Pues Cregger ya hizo, la verdad es que la historia del libreto de esta película ya hizo bastante, la verdad es que me hizo bastante ruido porque hubo una disputa, una subasta para conseguir los derechos del guión entre Netflix y New Line Cinema, que son los papás de Freddy Krueger o los responsables de la trilogía del Señor de los Anillos y realmente abanderados del cine de terror. Al final estos se llevaron el gato al agua porque lo que aseguraban era un estreno en salas, o sea, un recorrido en salas, a diferencia de Netflix, que lo que hace es, pues eso, estrena una película, si estrena en salas, pues es una semana y después para esa plataforma. New Line Cinema iban ya con la bandera de garantizar a Weapons un recorrido en salas y esto fue lo que se llevó el gato al agua. También tenéis que saber que otra persona, la productora de Jordan Peele, que también es uno de los abanderados del cine de terror actual, también estuvo pujando por la película, pero que al final el número de la subasta, el número de dineretes llegó tan alto que dijeron que nanain. A posteriori, Jordan Peele ha dicho que estaba dispuesto a pagar la diferencia de monto de su bolsillo. Dinero, el único Dios verdadero. Weapons parte de un reparto muy sólido que realiza un estupendo trabajo. Tenemos al magnífico Josh Brolin, que nos encanta, que lo llevamos viendo toda la vida desde que se fue con su hermano pequeño en los Goonies con las bicicletas. Josh Brolin, que nos vuelve a traer uno de sus tíos duros del día a día, hace un gran trabajo, es muy agradecido verle. Que no os lo perdáis, le dieron su papel se lo ofrecieron a otro actor que lo rechazó, un actor que lo vemos en tantos sitios que creo que ya forma parte, a veces me da la sensación de que forma parte de mi vocabulario, de mi abecedario, ¿no? Y me asustó un poco. La verdad es que sí. ¡Ay! Me ha dado una rampa en el Pascal. Por otra parte tenemos a Julia Garner, que este verano pues coincide, además en salas, coincide con su Surfista de Plata. Me hace mucha gracia eso. Tenemos a Alden Ehrenreich, espero decirlo bien, que tras ese descalabro tan peligroso como fue Han Solo, que eso es un matacarreras, pues después de ese descalabro tan peligroso, pues que ha llevado una carrera muy regular, pero bueno, aquí parece que está levantando la cabeza un poco. Espero que le vaya bien, porque la verdad es que es un actor que empezó muy bien con los Coen en esa película que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que no me acabo de gustar mucho esa película, pero bueno, él ahí estaba fantástico. Tenemos también a Benedict Wong, magnífico, que además se protagoniza uno de los momentos más brutales de la película, visto las cosas como son. Un divertidísimo Austin Abrams, que ya demostró su vena de ser dibujo animado viviente en la para muy muy regular Wolves, con Clooney y Brad Pitt. Y sobre todo tenemos aquí, que me ha hecho mucha ilusión volver a verla, es una actriz que le tengo mucho cariño y mucho respeto. Tenemos aquí a Amy Madigan llevando un personaje muy agradecido. Porque sí, estamos ante una película coral que realmente sería como una especie de Magnolia de Paul Thomas Anderson, pero dentro del género de terror. De hecho, estuve investigando para el guión y tal, y vi que las referencias para Zach Cregger, el director, a la hora de escribir el guión, era Magnolia de Paul Thomas Anderson y y también Prisoners. Sí que es verdad que esta película tiene un poco también bastante de Prisoners de Villeneuve. Y aquí empiezan los problemas para un servidor, porque no me ha gustado, a mí no me ha gustado esta película. Creo que es una película demasiado larga, 2 horas y 8 minutos. Creo que es una película que debería haber sido mucho más inmediata.
teniendo en cuenta una premisa a todas luces tan sobrenatural, ¿no? Y es que ya choco con la propuesta inicial del director a la hora de afrontar esta historia, ¿no? Esta idea de coger y desengranar el misterio a través de diferentes perspectivas que van complementando el relato, ¿no? Esto, claro, ¿qué sucede aquí? Es una película que en vez de tener un tratamiento mucho más lineal, pues va adelante y vuelve atrás un poco, pues para recuperar algún personaje. Nos explican diferentes historias. La película se divide en diferentes historias que son las diferentes perspectivas de los personajes. Claro, ¿qué sucede aquí? Lo que sucede aquí es que algunas son menos interesantes que otras y crean para mí un mejunje un poco irregular. Para muestra un botón, la historia protagonizada por el personaje de Ehrenreich, el policía, me parece algo plomiza. Y para otro botón, por ejemplo, el hecho que percuta la trama a este suceso tan extraño es narrado al principio. La película empieza en media res. Nos lo narra en voz en off una pequeña niña, cuando yo creo que habría sido mucho más interesante ver ese suceso, habría sido mucho más terrorífico verlo y sobre todo vivirlo, en vez de hipotecar luego tanto tiempo en las otras historias, repito, en esta película que tiene una duración bastante... le sobra media hora para mí. Pero sobre todo soy consciente que a toro pasado es muy fácil de construir una obra. Yo lo único que estoy haciendo es argumentar mi reacción. Pero sí, es un tipo de estructura de la cual el director ya había demostrado que era fan de jugar con este tipo de estructuras en la anterior película, Barbarian, en la que para mí ese juego de estructura funcionaba mucho mejor. Me encanta ese flashback a los 80 con Asia en la banda sonora. Tampoco Barbarian, a mí es una película que me gustó, pero tampoco me pitufó sobremanera, pero sí funciona muy bien. Y ahí, como decía, pues el director pues ya usa este tipo de estructura. Una estructura que aquí repito, en Weapons lo que hace para mí es entorpecer el ritmo en esta película. Por otro lado, además de un sentido del humor muy efectivo que funciona en más de un momento aquí en Weapons, me encanta el afán de este director de brindarnos ese tipo de cine de terror tan frontal y descabellado que habría hecho hervir las salas de cine en los 70 y los 80, ¿no? Realmente, porque ya os digo, como en Barbarian, aquí nos brindan situaciones muy bestias y muy truculentas que a los fans del terror nos encantan, ¿no? Y no estoy hablando del clímax de la película, donde ya el misterio está resuelto y las cartas están sobre la mesa, ¿no? El clímax de Weapons, donde el tono de la película se va como se fue el amor, ¿no? Por la ventana. Pero también, al margen de que me guste o no esta película, me llama mucho la atención de cómo sale esta nueva voz del cine de terror, porque sí, Zach Cregger es junto a los hermanos Philippou, de los que hablamos en la anterior crítica, junto a Lee Manel, Osgood Perkins y Jordan Peele, pues esta gente, este grupo, pues son los abanderados del nuevo cine de terror, ¿no? Si me he dejado alguno, por favor, ponedlo en los comentarios. A mí, ya os digo, me encanta descubrir con vosotros y cualquier ayuda es poca, ¿no? Pues el señor Zach Cregger, ya con la anterior película Barbarian, película de terror que creó ya una legión tuvo mucho éxito, no tanto como esta, pero ya tuvo un éxito y ya creó una legión de seguidores que se acaba de afianzar de forma definitiva con Weapons, ¿no? Y es curioso, me hace mucha gracia de dónde sale, porque el señor Cregger esta no es su segunda película, ya llevaba una serie de películas que eran comedias, por lo visto comedias bastante inofensivas, ¿no? No las he visto, pero a todas luces son obras que realmente le colocaban en las antípodas del género en el cual está haciendo verdadero ruido, y a mí eso me hace mucha gracia, ¿no? Me recuerda un poco al caso de Don Coscarelli, director de una de las películas más particulares, únicas, inigualables, irrepetibles de la historia del cine. Estamos hablando de Fantasma, que era su tercera película. Don Coscarelli ya había dirigido 2 comedias juveniles, o sea que es muy interesante, ¿no? el camino de
del narrador. Me hace mucha gracia eso. Fantasma hay que verla, ¿eh? No puede ser, ¿eh? Chico. De hecho, bueno, volviendo a Zack Cregger y su impronta en el cine de terror, es el responsable de la nueva versión cinematográfica a la gran pantalla de Resident Evil, y creo que protagonizada por Austin Abrams. Lo tenemos ahí. A ver, ¿qué tal? No lo sé. Mi entrada no sé si la tiene, porque tampoco Resident Evil tampoco es que algo que me quite el sueño. Pero bueno, nen, me hago viejo. Y otra cosa también que tengo que decir, es una queja mía, una tontería, es tontería mía o no, pero bueno, sí que es verdad que hay una diferencia en cómo trata pues luces, sombras, colores, texturas, pues lo que era la fotografía analógica, o sea, cuando se rodaba en cine, ahí hay un proceso químico y tal, y según qué película utilizaban, pues se trataba de manera diferente, ¿no? Bueno, muestra un botón, Barry Sonnenfeld, el director de fotografía de Muerte entre las flores, para el 90% de la película utilizó un tipo de película Kodak, y para las escenas en el bosque utilizó película Fuji, ¿no? No sé si era al revés, pero bueno, por cómo esa película reaccionaba ante el verde del bosque. Todas estas pijadas tenían lugar antes, cuando se rodaba en cine. Dicho esto, desde hace ya mucho tiempo se rueda en digital, y cámaras, lentes son diferentes, y cómo tratan este tipo de elementos pues son diferentes. Aquí es donde voy. No me gusta cómo la fotografía digital, no me gusta cómo resultan las tomas oscuras de interior. No me acostumbro y no me acaba de gustar, ¿no? Y le pasaba, pongo otro ejemplo para que veáis otra película protagonizada por Julia Garner este año, El hombre lobo, de Lee Manel, una película que me gustaría deciros que es fallida porque me gusta mucho su director, pero no, es muy irregular, como una catedral. Es una película que también en las tomas de las escenas de interior oscuras eran feas, no me gusta, está muy aplastado todo. Parece que no haya fondo. Esto es un problema mío que tengo, porque además en Weapons hay las tomas interior oscuras, hay unas cuantas, juegan bastante en esta película, y ahí para mí se resiente bastante, llega a ser un poco fea para mí la película. Pero es tontería mía, digo, siempre en aras de un diálogo abierto. Sinceramente, sé que me voy a ganar más de un enemigo o enemiga con esta crítica, pero no me ha convencido, no he comulgado con la propuesta del director a la hora de afrontar esta propuesta tan sugerente que es más propia de un cortometraje o de un episodio de la Twilight Zone. Ya os digo, es de Twilight Zone, o que no de una película al estilo Magnolia. Ya os digo, es una película que se me ha hecho larga y repetitiva, lo siento. Pero repito, estamos innegablemente ante uno de los grandes éxitos del cine de terror del año, junto a Sinners o a Bring Her Back. A ver, Bring Her Back no sé cómo está funcionando aquí, ya lo miraré, pero bueno, sí que es verdad que está dejando impronta, pero sí que es verdad que el gran éxito sin duda ha sido Sinners, y esta pues entra ahí un poco, ¿no? Y la verdad es que el público y la crítica están reaccionando de manera muy entregada. Vamos a ver cine de horror otra vez nominado a mejor película a los Oscars. Sería interesante, porque lo que tengo claro es lo siguiente: si la academia se fija en esta peli, Amy Madigan tiene nominación más que merecida, aunque solo sea por esa particular carrera. Y el éxito de esta película también se debe a una campaña promocional muy interesante que me ha retrotraído a los tiempos de Blair Witch Project Iván, en la que pues se colgaba en internet noticias falsas sobre el evento, pues vendiendo como si fueran que hubiera sucedido de verdad, ¿no? La desaparición de esos 3 jóvenes ahí en los bosques. En el caso que nos ocupa, meses antes de que ya empezaran a anunciar los trailers, se empezaron a hacer una campaña viral en la que se colgaban tomas, un suceso como si fuera una noticia real, unas tomas de seguridad de una urbanización en la que a tal hora, a las 2:17, no olvidemos, salían los niños corriendo, ¿no? Huyendo de sus casas, ¿no? Pues esto corrió como una noticia viral en internet y como si fuera un hecho real, ¿no? Estuvo muy bien esa campaña de Weapons. De hecho, le pasé uno de los vídeos a mi
a mi abuela y me preguntó de cómo podía tener un nieto tan crédulo e idiota. Que por cierto han hecho algo similar con el reboot de Sé lo que hiciste el último verano. Están colgando, he visto algún que otro vídeo de cámara de seguridad en la que muestran al hombre del chubasquero, el gorro, pues andando por alguna calle de Estados Unidos con desde una cámara de seguridad. Me hace gracia. Pero es que además no os lo perdáis, en la nueva campaña de Burger King están mostrando algunos anuncios. En la campaña pues está basada en Naruto, el personaje este de manga, y en los anuncios muestran a un montón de niños que salen corriendo como corría el personaje este. Cuando veáis Weapons entenderéis la injundia de este comentario. Y acabo aquí mi amarga carta de amor hacia Weapons con el momento trailers. Ya sabéis que a mí las películas que me interesan no veo trailers, veo medio minuto por ahí, entonces luego o no veo nada, yo recomiendo no ver nada. Y entonces luego una vez he visto la película pues veo el trailer y me cercioro de si he esquivado una bala o no. El avance de Weapons es muy interesante, sí que es verdad que brinda un que otro momento impactante de la película, pero creerme que lo hace de forma muy respetuosa hacia el espectador y sé por qué la película se reserva la caña, la verdadera tralla la tenéis ahí. Es un buen avance, que lo sepáis. Bueno, pues vamos a acabar con las recomendaciones. Ya sabéis que a mí me encanta recomendaros películas siempre que pueda y pues busco que tengan alguna relación con el tema que nos toca, ¿no? ¿Y qué toca? Pues niños en sucesos extraños en niños. Vamos allá. Y sobre todo, muy importante, antes de entrar, si no os habéis leído el cuento del flautista de Hamelin de los hermanos Grimm, terrorífico, que guarda pues cierta relación con la película que tenemos entre manos ahora, ya tardáis. Buscar el flautista de Hamelin porque es una pasada. Pues vamos allá, primera recomendación, El pueblo de los malditos, película de 1995 en la que un pueblo se duerme en medio de una barbacoa y despierta embarazado de niños albinos. Es un remake, estamos ante un remake, os podría pero como ya hablamos de la obra maestra original, la obra maestra de Wolf Rila, ya hablamos de ella en el programa sobre los pequeños hijos de fruta, os traigo aquí el remake que hizo en el 95 nuestro Tito John Carpenter. ¿Cómo nos gusta John Carpenter? ¿Cómo nos gusta? Sí que es verdad que estamos ante una película menor dentro de su filmografía, pero es una película que se beneficia de un remake muy respetuoso con la trama, no hace tonterías con ella y sobre todo cuenta con un excelente reparto y visualmente es muy golosa. Abrazo mortal. Me hace mucha gracia cómo el cartel de la película plagia directamente a Scanners de David Cronenberg. Bueno, Abrazo mortal, película de 1980 en la que unos niños se convierten en máquinas de matar con uñas negras tras pasar su autobús por cruzar una neblina que sale de un cementerio. Filme dirigido por Max Kalmanovich de factura serie B o Z. De hecho es película ideal para autocine. Seguro que esta película hizo buen recorrido en autocine de Estados Unidos. Es una película que obviamente tiene una falta de presupuesto, pero es muy entretenida, es muy bestia. Realmente es un viaje muy entretenido, muy chulo para los amantes del cine de terror, que yo recomiendo, os lo vais a pasar. Si la podéis ver en grupo, la película es bastante salvaje, muy completa. Abrazo mortal. Y para la tercera recomendación, ya sabéis que me encanta tocaros las narices, así que voy a cambiar las tornas. Si estas dos últimas hemos hablado de niños en sucesos paranormales y extraños, ahora hablaremos de mamás y papás en sucesos extraños y paranormales. Mamá y papá. Película en la que Nicolas Cage es atacado por un infame ilustrador de carteles cinematográficos y que nos narra cómo todos los mamás y papás de todo el mundo despiertan con un incondicional y mortal amor por sus retoños. Hasta ahí puedo leer. Esta película del 2017, que cuenta, además de un magnífico Nicolas Cage, pues cuentan un reparto brutal también, pues cuentan este reparto a la gran Selma Blair, que pobreta pues ya no está tan bien, espero que esté mejor, pero bueno, pobrecilla, excelente actriz, que aquí hace un tándem brutal, una pareja con Nicolas Cage en esta película, que supone la primera obra en solitario de Brian Taylor,
que Brian Taylor, pues, que era la pareja cinematográfica de tándem con Mark Neveldine, que eran los artífices de ese magnífico díptico que era el Crank con Jason Statham. Aquí Brian Taylor nos trae una película de terror brutal, salvaje, con unas reglas muy bien marcadas desde el principio y, lo que es mejor, respetadas hasta el final de una manera admirable. Mamá y Papá es un viaje como pocos que os recomiendo fervientemente. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Weapons, dirigida por Zach Cregger, película que está volviendo a todo el mundo, está pitufando a todo el mundo, menos a un servidor, pero oye, viva el cine de terror y que tenga el mejor éxito de todos. Qué maravilla que todo el mundo esté viendo, vaya a las salas a ver películas de terror. Me encanta. Tengo que decir que la sala donde la vi estaba bastante poblada y sí, la gente reaccionó muy bien, tengo que decirlo. Es una película que está funcionando muy bien. A mí no me acaba de pitufar, lo siento mucho. Y la nota, ¿qué nota le ponéis? ¿La habéis visto? ¿Os ha gustado? Seguro que sí. Yo le pongo un 4. Lo siento. Bueno, poned en los comentarios qué nota le ponéis, siempre en aras de un debate abierto, un diálogo abierto y educado. O si no habéis visto Weapons o no la queréis ver, ¿qué películas con niños y sucesos raros nos recomendáis? Si no, vale Verano Azul. Ponedlo en los comentarios. Bueno, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, me podéis dar un like, que me iría muy bien, o si suscribís y le dais a la campanita por aquí, recibiréis un vídeo, una notificación cada vez que cuelgue un nuevo vídeo. Yo voy a seguir aquí hablando y jugando con mis amigos, esta vez con Freddy y nuestro amigo Pumpkinhead. Vamos allá, ¿qué tenemos aquí? ¡Ah! ¡Qué calor! Necesito salir de Barcelona. Pero esto no lo tenía que decir Iván.